Hola, ¿cómo están? Espero que vaya todo muy bien. A nivel internacional, el panorama no deja de complicarse con la guerra en Medio Oriente, desatada el fin de semana. Al respecto, hemos hecho 2 episodios. Uno en el que contamos la historia de la relación entre Irán y Estados Unidos y cómo llegaron a estas tensiones. Es el episodio 94. Y una semana después hicimos otro en el que contamos la historia de la invasión a Irak en 2003 y analizamos las similitudes y diferencias que hay con la invasión ahora con Irán. Es en el episodio 95. Y bueno, mientras todo eso sucede a nivel mundial, en México continúa la agitada agenda política. Y es que este miércoles, por fin, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su anunciada reforma electoral. A mediados del año pasado, nombró una comisión para trabajar en ella, y desde que se hicieron públicos los primeros borradores, el rechazo por parte de la oposición fue inmediato. Senadores del PRI y del PAN, por ejemplo, lo dejaron muy claro. Lo que se presenta ahí es una aberración, es populismo puro. Vamos a votar en contra. La razón por la que nosotros estamos en contra es porque no quiere Morena incluir sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del crimen organizado. Pero la resistencia, y quizá la más importante, ha llegado de los partidos aliados de Morena, el PT y el Partido Verde. Estamos hablando de los partidos que le han ayudado a Morena a ganar elecciones nacionales desde hace años. ¿Confía en que los partidos aliados de Morena finalmente se van a sumar, presidenta? Pues sí, y también pues nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta, que es nuestra convicción. Esta reforma incluye temas complejos. Por ejemplo, la reducción del 25% del financiamiento a los partidos políticos, lo cual ha generado una enorme controversia. Está también la propuesta de eliminar el uso de dinero en efectivo en las campañas. Algo que suena bien, pero que difícilmente va a resolver el problema de fondo, que es el dinero ilícito que fluye en los procesos electorales. Pero lo que ha causado más problemas a Morena con sus aliados es la propuesta de eliminar a los legisladores plurinominales o cambiar su forma de elección. Es decir, aquellos que llegaron al cargo gracias a listas de los partidos. Y es que este es un debate muy complicado, porque por un lado, los plurinominales han permitido que perfiles buenos, técnicos, pero que son malos para hacer campaña, lleguen a puestos donde podrían hacer la diferencia. Pero por el otro, también es cierto que se han usado para que las élites partidistas se mantengan en el Congreso sin hacer campaña, y para que partidos pequeños, que no tienen una base social real, se hagan de mucho poder. No queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin pasar por el voto popular. Todos van a buscar su voto. Todos tienen que presentarse frente a la ciudadanía. ¿Es esta la primera vez que una reforma electoral genera tanta controversia? ¿O estamos ante un caso de política déjà vu? Política déjà vu. Política déjà vu. Pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. y si así no lo hicieren, Que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1995. En concreto, el 17 de enero de 1995, en México. Un país que acababa de sufrir una de las devaluaciones de la moneda más graves de su historia. El Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Para ese momento, el presidente Ernesto Zedillo tenía apenas mes y medio en el cargo, al que había llegado como bateador emergente. El candidato original del PRI, Luis Donaldo Colosio, había sido asesinado en pleno evento de campaña. Como sustituto, fue electo Ernesto Zedillo, un tecnócrata del Politécnico Nacional y de la Universidad de Yale, que, más que político,
era un funcionario de carrera. Había trabajado en el Banco de México y subido la escalera de la Secretaría de Hacienda hasta finalmente ser nombrado secretario de Programación y Presupuesto, y después secretario de Educación Pública. Cuando sucedió el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio, en aquel evento en Tijuana, Ernesto era su coordinador de campaña y, por lo tanto, un sustituto que parecía natural. Zedillo está comprometido con México, con su trabajo para cristalizar en la reforma social un esfuerzo sin precedente, para construir viviendas con servicios, con agua potable, con electricidad, con seguridad. Por todo esto, sumado a un clima de agitación política provocado por el levantamiento zapatista en Chiapas ese mismo año, la campaña de Ernesto Zedillo fue completamente atípica. Ante la incertidumbre que todo provocaba, la ciudadanía votó por la certeza. Y en ese México de los años 90, la certeza estaba en el PRI. El partido que llevaba gobernando, para bien y para mal, más de 60 años, y que ahora postulaba a Zedillo como su candidato. Su triunfo fue contundente e indisputado. Ernesto Zedillo, del PRI, ganó la elección presidencial de 1994 con 50.1% de los votos. El segundo lugar lo obtuvo el PAN con 26% y en tercer lugar quedó el PRD con 17% de la votación. A diferencia de la elección de 6 años antes, en 1988, en la que las acusaciones de fraude estallaron la misma noche de la elección, en este caso había consenso. Ernesto Zedillo había ganado en las urnas. No se habían cambiado los votos en ningún lado, ni se había caído el sistema. La realidad es que las reformas electorales de los años previos ayudaron a transparentar el proceso. Y el recientemente creado Instituto Federal Electoral ayudó a dar certeza en cada paso. Pero, aún así, el resultado de la elección dejaba un sabor de boca agridulce. Y es que, si bien en este caso no se había fraguado un fraude evidente, había algo que no terminaba de sentirse bien. Lo que pasaba era que el PRI seguía teniendo ventajas brutales frente a cualquier competidor. Por poner un ejemplo muy sencillo, según los datos oficiales, en aquellas elecciones el PRI se gastó el 71.4% de todo el dinero que se gastó en las campañas. Entre el dinero público que recibía el partido y las carretadas de dinero privado que se sumaban, el gasto del PRI era exorbitante. Este dinero se traducía en lonas con la cara del candidato colocadas en las avenidas de las grandes ciudades y tienditas de los pueblos más remotos. Se traducía en anuncios en radio y televisión que entonces estaban a la venta para los partidos políticos. Se traducía en bardas pintadas, artículos promocionales y equipos de trabajo territorial con cientos y cientos de personas contratadas. Y esto sin contar el dinero público y el apoyo de funcionarios que ilegalmente siempre terminaban ayudando en campañas. Total, el PRI efectivamente había ganado las elecciones, pero la competencia había sido completamente injusta. En una reunión con estudiantes en Inglaterra, poco tiempo después, Zedillo declaró lo siguiente. En mi elección, los observadores nacionales y extranjeros consideraron que había sido legal, que cumplía plenamente con el marco legal. Pero después surgió otro argumento. Dijeron, sí, bueno, fueron legales las elecciones, sin embargo, no fueron equitativas. Y tal vez haya algo de cierto en eso. Es por eso que yo he dicho desde el primer día que estoy dispuesto a fomentar nuevas reglas electorales. Y ser equitativos tiene que ver con dos sentidos. Uno, el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento de las campañas políticas y también el acceso a los medios. La reforma electoral definitiva. Así la imaginaba y la vendía Zedillo, pensando que sería la última reforma electoral necesaria en México. Hoy, en retrospectiva, sabiendo que hubo reformas en 2004, en 2007, en 2014, en 2024 y probablemente haya una en 2026, resulta simpático pensar que en 1996
Cedillo y muchos otros pensaban que nunca más haría falta reformar el sistema porque ya solo faltaba ajustar unos pequeños detalles. De cualquier manera, así se presentó, como la reforma definitiva. En diciembre, justo después de tomar posesión como presidente, Cedillo se dispuso a trabajar con los representantes de los otros partidos una nueva reforma electoral. Y es que, para él, lo fundamental era el consenso. Si se querían disipar de una vez por todas las críticas sobre la inequidad en la contienda, era necesario que los principales partidos de oposición, es decir, el PAN y el PRD, apoyaran la reforma. Se tenía que percibir como una iniciativa de todos, y en la que todas las fuerzas quedaran cómodas con el resultado. Tan convencido estaba Cedillo de esto, que llegó a declarar públicamente algo que sorprendió a todos, sobre todo a los propios priistas, que temían perder poder con estos cambios. La democracia no puede ser impuesta por un gobierno, por un partido o por una corriente ideológica. La democracia debe construirse con el concurso de todos, en todo tiempo y en todo lugar. La construcción democrática debe satisfacer a todos para que sea respetada y cuidada por todos. Con este ímpetu, su plan iba a viento en popa. Lo que no imaginaba era que apenas unos días más tarde, la economía del país se le saldría de las manos con la devaluación del peso, la fuga de capitales y la crisis que desató en la que millones de familias mexicanas perdieron casas, autos, empleos y futuro. En su mensaje de hoy, el presidente habló sobre las causas principales de la devaluación. Y dado el uso de reservas internacionales que a lo largo de 1994 hubo de efectuar el Banco de México, se llegó a un punto en el cual ya no fue posible cubrir la diferencia con sus propias reservas. Para enero de 1995, cuando ya todo estaba en marcha para hacer la reforma electoral, el ambiente se sentía de nuevo anticlimático. El PRD y el PAN, que habían aceptado sumarse a las mesas de trabajo de la reforma, eran al mismo tiempo los críticos más feroces de la crisis a la que el gobierno había llevado al país. En medios y foros públicos criticaban al gobierno. El PRD lo señalaba por tomar medidas económicas de derecha que solo buscaban ayudar a los más privilegiados. El PAN lo acusaba de negligencia, corrupción y falta de capacidad. Total, que de ambos lados salía fuego mientras en el centro se pretendía hacer una reforma electoral en la que todos estuvieran de acuerdo. ¿Qué hizo entonces el gobierno? Abrió la discusión lo más que pudo. En universidades, con académicos, activistas, representantes de partidos y líderes de opinión. Al mismo tiempo, en el Congreso, legisladores iban y venían con ideas y réplicas a cláusulas que se debían agregar, modificar o eliminar de las diversas versiones de iniciativas que se presentaban. Cedillo convirtió el tema de la reforma electoral definitiva en un asunto que, aunque sería votado en las cámaras, le debía importar a todos los sectores de la sociedad. Era independiente de la coyuntura económica del país y era una apuesta hacia el futuro. Y así fue. Durante meses esta reforma ocupó los espacios de opinión en medios, columnas en los periódicos y la agenda académica de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas. De manera paralela, un grupo de consejeros electorales del IFE tuvieron una iniciativa. Decidieron convocar ellos mismos a los dirigentes de todos los partidos, así como a especialistas en la materia electoral. Para llevar a cabo estas reuniones, eligieron el Castillo de Chapultepec, un lugar emblemático, majestuoso y con enorme carga histórica. Desde su construcción en la época virreinal, su establecimiento como colegio militar en la que dieron la vida a los niños héroes, así como residencia de presidentes y, por supuesto, de Maximiliano de Habsburgo durante la intervención francesa. A este grupo de trabajo se le denominó el Seminario del Castillo de Chapultepec, y su papel para discutir los puntos de la reforma fue fundamental. Pero tanto el seminario como las mesas convocadas por el gobierno y los espacios en el Congreso derivaron en un problema. Y es que pronto había decenas de iniciativas circulando, algunas con más respaldo que otras, algunas oficiales, trabajadas por los partidos, otras simplemente como listas de deseos de los activistas.
Y había tanta gente involucrada que semanas y semanas comenzaron a pasar sin que se llegara a un consenso sobre el contenido mínimo, mucho menos con respecto a los detalles. Y por si fuera poco, las tensiones entre el gobierno y los dos grandes partidos de oposición continuaban rompiendo cada tercer día las discusiones. Según lo relatan los académicos Becerra, Woldenberg y Salazar, el primer tropiezo de la negociación vino en abril de 1995. En una elección en Tabasco pocos meses antes, el candidato del PRD, un joven político de nombre Andrés Manuel López Obrador, fue derrotado en los resultados oficiales. Sin embargo, el partido acusó fraude y Obrador emprendió lo que llamó el Éxodo por la Dignidad. Era una caminata de 40 días y 1,000 kilómetros a pie desde Tabasco hasta la capital para denunciar el robo de la elección. Al mismo tiempo, el partido anunció que se retiraba de las mesas de diálogo de la reforma electoral. Al poco tiempo, después de una ardua labor de convencimiento por parte del PRI, el PRD accedió a volver a las mesas de negociación. El argumento era claro. Si querían que hubiera reglas más justas, era mejor participar en la reforma que abandonar las discusiones. Pero el PRD no fue el único que se retiró de estos diálogos. El PAN también se fue de las negociaciones luego de las elecciones de Yucatán y Guanajuato, igual acusando fraudes. Así que, porque faltaban unos o porque se iban otros, era imposible avanzar en las negociaciones. Ernesto Zedillo lo relataría así años más tarde en una entrevista para Nexos. Llevó mucho tiempo. Hubo situaciones de chantaje. Un día, el PAN se retira de las negociaciones. Le hablo al presidente del PAN y le pregunto por qué se retira. Es que en Puebla, el gobernador, que es un cacique, nos robó cínicamente una elección. Y me dio el nombre de algún municipio muy chiquito. Pero, ¿cómo podemos sacrificar una gran reforma política por un incidente de esta naturaleza? No, me dijo. Hasta que no se arregle eso, no volvemos a la mesa. Fueron 18 meses. Yo diría que el tiempo que se invirtió no fue tanto porque los temas fueran imposibles. Lo que lo dilató fue que otras cosas estaban sucediendo en el país y eso entraba en juego para las tácticas y las estrategias políticas. Y sí, lo que cuenta Zedillo es real. El municipio al que se refiere es Huejotzingo, que en aquel entonces rondaba los 50,000 habitantes, y por cuya elección el PAN estaba indignadísimo. Resulta que del conteo de votos era el candidato de Acción Nacional, el PAN, el que había obtenido el triunfo. Pero poco después, el Tribunal Electoral anuló 11 casillas y con ello le dio la victoria al PRI. Los panistas estaban furiosos. Y es que con estos sucesos, el PAN y el PRD sentían que el PRI les estaba dando gato por liebre, que solo los estaba usando como pantalla para legitimar su reforma, mientras su partido seguía haciendo trampas en cada elección. Sin embargo, hubo algo que hizo que el ánimo de todos se fuera relajando. Y es que en los siguientes meses hubo elecciones que le dieron muy buenos resultados a la oposición. Se renovaron cargos en Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Durango, Oaxaca, Veracruz y Baja California. En todos estos, la oposición creció brutalmente, sobre todo el PAN, que ganó gubernaturas, alcaldías y más posiciones en los congresos locales. E incluso el caso de Huejotzingo, aquel pequeño municipio de Puebla, se resolvió. Tras la presión política, el PRI acabó cediendo y un panista asumió el cargo de presidente municipal. Como último acto de buena voluntad del gobierno, se abrió la posibilidad de que el nuevo director del IFE, que entonces era un funcionario de la Secretaría de Gobernación, fuera nombrado por consenso con el PAN y el PRD. Así que ambos partidos se sumaron de lleno de nuevo a los trabajos. Cada uno presentó sus propuestas en las que estaban plasmadas sus prioridades. Estaban preocupados por las afiliaciones masivas a los partidos, concretamente por las afiliaciones corporativas que hacía el PRI. Querían un IFE autónomo del gobierno, querían mayor representación de la oposición en el Senado, límites a los gastos de campaña, mejor distribución de los recursos y acceso equitativo a los tiempos de radio y televisión. Finalmente, el 24 de julio de 1996, en el Palacio Nacional,
el presidente Zedillo firmó con los dirigentes de los partidos el contenido de la reforma por la que habían estado trabajando ya durante 1 año y medio. 6 días más tarde, el 30 de julio, la Cámara de Diputados votó por unanimidad, con 455 votos a favor y ninguno en contra, la famosa reforma electoral definitiva. Lo mismo pasó en el Senado, donde la iniciativa pasó con una votación unánime. Y en 27 estados, los congresos la aprobaron sin votos en contra. Nunca se había alcanzado tal consenso alrededor de una reforma tan delicada para el sistema electoral. En el texto final, se estableció que el dinero para los partidos se repartiría 70% de acuerdo con los resultados de la última elección y 30% de forma igualitaria entre todos, de tal forma que incluso los partidos pequeños tuvieran posibilidades reales de competir. Se estableció el acceso relativamente equitativo a radio y televisión. Se reformó el modelo de justicia electoral para dirimir conflictos. Se creó un sistema mucho más eficiente de funcionarios electorales. Se aumentaron los sueldos de los consejeros para hacerlos más independientes y profesionales. Y se dio la ansiada autonomía al IFE, con 9 consejeros electorales ciudadanos que llevarían los trabajos de organización y conteo de votos. Finalmente, se estableció la integración de 32 senadores plurinominales, que antes no existían, para que los partidos pequeños pudieran tener mejor representación en el Senado y que los partidos medianos pudieran tener bancadas más robustas. El resto de la historia no es tan feliz como el de la reforma constitucional, pues a la hora de discutir las leyes secundarias, el consenso se rompió por completo. A diferencia de la reforma constitucional, en la que todos los partidos de oposición se sumaron, las leyes secundarias las aprobó el PRI solito, en medio de críticas, argumentando prisa por aprobarlas, ya que el proceso electoral estaba por iniciar. Hoy, a 30 años de esas reformas, incluyendo las de las leyes secundarias que no contaron con el apoyo de la oposición, es indudable que fueron reformas sumamente positivas para el país. De un día para otro, los partidos de oposición comenzaron a recibir más recursos que les permitieron hacer frente a los desequilibrios evidentes de las contiendas. El resultado fue que en 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. El PRD ganó en esa misma elección el gobierno de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas. Y 3 años más tarde, el PAN ganó la presidencia con Vicente Fox. Sin embargo, en los últimos años, muchos de los cambios que introdujo o inició la reforma de 1996 se han convertido en el centro de ataques políticos. Por ejemplo, se ha planteado eliminar a los senadores plurinominales, reducir el financiamiento de los partidos, bajarle el sueldo a los consejeros electorales y hacer recortes a áreas del INE que se han ido profesionalizando con el tiempo. ¿Qué nos dice la historia sobre las reformas electorales y la forma en la que se debería discutir la que se acaba de presentar en el Congreso por parte de la presidenta? Históricamente, bajo condiciones ideales, uno esperaría que las reformas electorales o las reformas constitucionales tuvieran el mayor consenso posible, sobre todo en materia electoral, porque tú quieres que todas las fuerzas y actores políticos estén de acuerdo en las reglas del juego, en las reglas de la competencia. Estamos escuchando a Javier Aparicio. Él es profesor investigador del CIDE y es especialista en temas electorales. Tú has estado siguiendo las múltiples reformas que se han presentado a lo largo de los últimos años, porque llevamos el plan A, el plan B, el plan C y bueno, pues esta nueva reforma. Y bueno, nos dices que lo primero importante es generar consenso. Y ahorita lo que estamos viendo es que Morena no parece estar siendo capaz ni siquiera de generar consenso dentro de su propia coalición. Ya ni se diga de generarlo o de siquiera buscarlo con los partidos de oposición. Estoy de acuerdo contigo, Fernanda. Aquí la iniciativa de reforma electoral que se acaba de presentar, yo digo, tiene este vicio de origen. Se anunció desde tiempo atrás, pero desde tiempo atrás la presidenta dio la señal de no la voy a negociar con la oposición, no me interesa. Parecido a lo que hizo López Obrador. Ahora, como bien dices, está esta paradoja en la que se anuncia con muchos meses este proceso, se instala una comisión
para la tarea específica, y ahora resulta que ya que se presenta la iniciativa, ni siquiera los propios partidos de la coalición gobernante parecen recibirla con entusiasmo. Digo, este proceso apenas está arrancando, todo podría cambiar, pero yo veo, hay una señal preocupante. Digamos, cabe la remota posibilidad de que una presidencia o una presidenta te quiera sorprender con una reforma completamente progresista y democratizadora, pero el simple hecho de que los partidos de la coalición no la abracen con entusiasmo ya te dice que aquí hay temas delicados. Ahora, ya entrando al contenido de la reforma, hay dos temas en concreto que dentro de la coalición han generado mucho ruido. Uno de ellos es el financiamiento de los partidos políticos, que se reduce en un 25%. Y por otro lado, la forma en la que se asignan los legisladores, ¿no? Por un lado, se eliminan los senadores plurinominales y por el otro lado, cambia la forma en la que se eligen los diputados los diputados plurinominales. Me gustaría discutirlo por partes porque creo que ambos temas dan mucho de qué hablar. Entrémosle primero al financiamiento. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es algo grave? ¿Es algo bueno? Creo que en general la gente está de acuerdo que a los partidos se les dé menos dinero. ¿Para qué sirve, no? El hecho de que se les dé más dinero a los partidos políticos. Veíamos que era una de las conquistas de aquella reforma del 96, pero bueno, ¿hasta qué punto tiene que crecer este presupuesto? Tiene mala fama, digamos, los partidos políticos en general tienen mala fama. Entonces, subsidiar o dar recursos públicos para los partidos, pues casi nadie lo ve bien. Sin embargo, cuando vemos el mapa de las democracias del mundo, resulta que la gran mayoría de las democracias subsidian a sus partidos políticos, de alguna forma. Prerrogativas, acceso a medios, etc. Ahora, ¿qué se busca con estas prerrogativas? Pues un poco nivelar la cancha, que los votantes o los partidos y las campañas cuenten con recursos para dar una competencia, darle fuerza a partidos pequeños, partidos nuevos, que tengan chance. El financiamiento público a partidos es un intento de nivelar la cancha de la competencia electoral. Ahora, en México el financiamiento es generoso, es cierto, pero... O sea, ¿sí es más que en otros países, digamos? Sí, yo creo que sí, sobre todo si lo comparamos con países de América Latina. Sí es un financiamiento generoso. En otros países... Por ejemplo, en Estados Unidos se gasta mucho más en las campañas, pero es que en Estados Unidos ni siquiera hay topes de gasto de campaña. Entonces, en México, dado que tenemos topes de gasto de campaña, el financiamiento es relativamente generoso. Ahora, ¿qué pasa? Tienes que tener cuidado cuando lo reduces o cuando lo prohíbes, porque si tú reduces bruscamente el financiamiento a partidos, puede que afectes preponderantemente a los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque el partido en el gobierno suele tener acceso al gasto público. Si incluyes temas de rendición de cuentas y demás. El partido en el gobierno ya tiene con qué financiar sus campañas. Entonces, si tú lo prohíbes o lo reduces bruscamente, puedes estar afectando más a los partidos de oposición. Y creo que ese es un tema en México, porque parte del debate también está en que hay otras fuentes de financiamiento que nos preocupan, ¿no? Entonces, hay quien dice, si no les damos el subsidio, se van a ir a buscar financiamiento privado, financiamiento ilegal. Yo creo que eso ya existe, pero lo importante es que sí haya suficiente financiamiento garantizado para que haya una mínima competencia electoral. Ahora sí, la otra discusión que es la asignación de los legisladores plurinominales o los cambios en los legisladores plurinominales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estos cambios? ¿A quién benefician? ¿A quién perjudican? Mira, son dos cambios interesantes en el sistema electoral, yo llamaría. Como bien dijiste, se elimina la representación proporcional del Senado. Esto nos produce un Senado con mayor sesgo mayoritario, con mayor sobrerepresentación. El tema del Senado favorece a la primera fuerza. Ahora, la favorece poco. La favorece en unos ejercicios que yo hice entre 1 y 2,5 puntos porcentuales. ¿Por qué no la favorece tanto? Pues porque en el Senado sobreviven los escaños de primera minoría. Digamos que la segunda fuerza o el segundo lugar a nivel estatal consigue un escaño. Entonces, en la medida que tu segunda fuerza partidista sea sólida, pues puede tener cierta... puedes atenuar el sesgo mayoritario de los senadores de mayoría, digamos. ¿Y a quién perjudica? Esto perjudica, sin lugar a dudas, a las terceras, cuartas y quintas fuerzas. Los partidos pequeños, los que no tienen ni siquiera chance de quedar en segundo lugar, no van a tener acceso al Senado. Entonces, puede ser, hay que señalarlo, ¿no? Aumenta el sesgo mayoritario
entre 1 y 2,5 puntos porcentuales en simulaciones estándar. Ese es el primer tema. Ahora, el otro son los cambios en la integración de la Cámara de Diputados. Se anuncia que no se está cambiando la proporcionalidad. ¿En qué sentido? En que sobreviven 200 curules de representación proporcional y 300 curules de mayoría relativa. Eso ya existe. Ahora, eso para mí no es una buena noticia, porque para mí el principal problema de la Cámara de Diputados es su sobrerepresentación, ¿no? La sobrerepresentación legislativa. ¿A qué te refieres? Eso no se atiende. Para mí es el principal problema y no se atiende. Ahora, se proponen 2 modificaciones, yo diría, antes, pero no son las más graves. Una es que 100 de estos 200 diputados de RP, que 100 de ellos provengan de los mejores perdedores de cada partido. Digamos que los partidos que compiten en mayoría relativa, en 300 distritos, pues va a haber 300 ganadores y va a haber un montón de perdedores. Cada partido tiene sus perdedores, aunque sean segundos o terceros lugares. Y lo que se busca es que 100 asientos de representación proporcional se distribuyan proporcionalmente entre los mejores candidatos que perdieron elecciones de mayoría relativa, digamos. Candidatos de mayoría relativa que no ganaron, pero que tuvieron muchos votos, se busca que lleguen al Congreso. Mira, eso no es una mala idea, es como un premio de consolación. Mira, no ganaste el asiento de mayoría relativa, pero si estás entre los mejores de tu partido, te tocan algunos asientos, de manera proporcional. Ahora, es decir, si me permites recapitular para ver si lo estoy entendiendo bien, digamos que en las elecciones legislativas, no sé, Movimiento Ciudadano gana el 10% de la votación en todo el país. Suponiendo que con ese 10% no logra ganar ni un solo distrito, ¿no? Porque en todos los distritos saca el 10%. Entonces, ese 10% de la población se quedaría sin representación si no fuera por los plurinominales. Lo que hace este porcentaje es decir, bueno, pues le vamos a dar el 10% de los legisladores plurinominales a ese partido. Antes esos legisladores entraban por una lista que hacía el partido y ahora en lugar de que entren por esa lista, se los vamos a dar mejor a los mejores candidatos de MC en todo el país. Y si ese 10% les alcanza para, no sé, 5 legisladores, pues serán los 5 candidatos de Movimiento Ciudadano que mejores resultados hayan tenido, no importa si este es un 5, un 10 o un 20%. Morena tendrá mejores perdedores, tal vez con 30, 40%, y le corresponderán sus asientos proporcionalmente. ¿Es así? Es así. Digamos, siguiendo tu ejemplo, tienes un partido con 10% de votos, entonces le tocan 10% de los asientos proporcionales. Le tocarían 20 de los 200. Probablemente el tema más discutido en cuestiones electorales a lo largo de los últimos años ha sido el de la sobrerepresentación. Básicamente que la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, tienen mucho más legisladores que su porcentaje de votación. Esto, bueno, que además se reguló bastante bien en la reforma del 96, nadie imaginaba que Morena lo iba a usar de esta forma con sus partidos aliados. ¿De alguna forma se atiende con esta nueva distribución de plurinominales? No, por desgracia no. Por eso yo no soy tan... Yo cuando veo esta iniciativa de reforma digo, para mí el principal problema de la Cámara de Diputados es la sobrerepresentación legislativa, de ahora y de siempre. Y esta reforma no atiende eso. De hecho, lo que dicen es se queda igual. Nuestro sistema es mixto con sesgo mayoritario. ¿Por qué? Porque cada quien se lleva lo que gana en mayoría relativa y encima de tus triunfos de mayoría relativa te doy los pluris que te tocan, digamos, encima. Y esto produce sobrerepresentación y es una figura manipulable porque la coalición, puedes usar coaliciones electorales para superar los límites que ya tiene la Constitución a la sobrerepresentación. Es este límite de 8 puntos, que ningún partido puede tener más de 8 puntos de diferencia entre su porcentaje de bancada y su porcentaje de votos. Este límite viene desde la reforma del 96, pero los partidos ya encontraron que con la coalición le sacan la vuelta. Y para mí es muy importante atender ese problema, pues porque el que tú quieres que la Cámara sea lo más proporcional posible. Sí, digo, tiene su sesgo mayoritario, pero justo quieres que los plurinominales atenúen la sobrerepresentación y no lo están haciendo. Y esta reforma no toca ese tema. Para mí ese tema es el más importante del Congreso. Y lo que nos dan del otro lado es
el tema de la lista abierta y los mejores perdedores, pero creo que no es el tema más urgente del Congreso. Es un tema importante, pero no es el más urgente. Yo diría que estos dos temas que ya mencionaste son las dos cosas que hacen que la reforma sea amarga para el Partido Verde y para el Partido del Trabajo, pero yo diría, y para todos los partidos. O sea, yo he escuchado gente de Morena que me dice, oye, es que no estoy tan seguro de esto. ¿Por qué? Mira, en política comparada, cuando comparamos sistemas electorales, es cierto, la lista bloqueada, la lista donde el partido escoge quién llega, o sea, quién va primero y quién va después, esa lista favorece a la cúpula de los partidos. Entonces se propone que esa lista ya no esté bloqueada, sino que el electorado, que nosotros decidamos quiénes se merecen llegar a los asientos de representación proporcional. Entonces les afecta. Y también les afecta, por supuesto, la reducción del financiamiento público, la reducción de las prerrogativas. Entonces no les gusta. Donde hay un juicio de valor, o sea, no me sorprende que no les guste a los de la cúpula. Además de estos dos aspectos que son los que han generado mayor controversia y oposición dentro del partido, se plantean también algunos otros elementos, dos en concreto que a mí me parecen interesantes, que parece que le apuestan ahí a controlar un poco la participación del crimen organizado, a mi parecer, pues de manera muy corta. Uno es la prohibición del uso de dinero en efectivo en las campañas, y la segunda es el mayor involucramiento por parte de autoridades, dice, de procuración de justicia. Uno pensaría en las fiscalías, de inteligencia, de seguridad, pues para evitar que el crimen organizado se meta en las campañas. ¿Qué más puede hacerse? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es suficiente esto que se está planteando? Mira, esa parte es cierto que viene en la iniciativa. El artículo 41 de la Constitución tiene todo el sistema electoral ahí, las funciones del INE, de los OPLES. Se agregan varios párrafos tratando de fortalecer la fiscalización o la capacidad de fiscalización del INE. Bueno, diría más bien, se le obliga al INE a fiscalizar, porque su capacidad de fiscalizar depende de cuánto presupuesto le das, ¿no? Entonces, yo no veo mal eso, yo no veo mal que el INE tenga más dientes, más facultades para fiscalizar campañas, pero lo que me preocupa es cuando la presidenta dice, y lo vamos a hacer más barato. Vamos a hacer más cosas, fiscalizar más campañas, más contiendas. Ahora hay que fiscalizar a los perdedores y a los pluris. Antes los pluris, cuando no hacían campaña, pues no había que fiscalizar. Que me digan, vamos a hacer todo eso con menos dinero. Si va a ser con menos dinero, pues a lo mejor sí lo hace el INE. El INE siempre nos sorprende cumpliendo su mandato legal, pero a lo mejor lo hace mal, ¿no? O lo hace con capacidades limitadas, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Lo vimos en la elección judicial. Le recortaron drásticamente el presupuesto al INE y el INE no pudo instalar todas las casillas y todos vimos lo que pasó con el cómputo, con las boletas, los acordeones. O sea, el INE estuvo rebasado, no tenía dinero para organizar una elección libre y auténtica. Entonces, me preocupa eso, que puede ser que se rechace esta iniciativa porque los partidos protejan sus curules y sus prerrogativas, pero que nadie defienda al INE. Ahora, me estoy adelantando, eso ya lo veremos. Hoy esta mañana le preguntaron a la presidenta si había un plan B y solo sonrió, ¿no? Entonces, aquí el eslabón débil de toda la propuesta, yo creo que es la confiabilidad de las autoridades electorales y las capacidades de organizar elecciones. ¿Hay algo más de la reforma que no hayamos comentado que te preocupe de manera especial? Mira, me preocupa que se introduzcan... O que te parezca buena, ¿no? Interesante. Sí. A ver, me preocupa que los cambios en el sistema electoral no enfatizan el principio de paridad. Hay quien dice que se sobreentiende. Yo digo, bueno, me gustaría que dijera mejores perdedores con paridad, voto directo de pluris con paridad. No lo dice. Entonces, lo puedes poner en ley secundaria. Bueno, mira. Sí no veo mal, mira, ¿qué cosa no veo mal? Este asunto de homologar criterios de democracia directa a nivel local, quiere decir que si tienes revocación de mandato o consultas populares a nivel estatal, no puedes andar pidiendo firmas excesivas para activar los mecanismos, se homologa, ¿no? Nunca puedes pedir más de 2% de las firmas de la lista nominal para activar estos mecanismos. Eso no está mal, pero de nuevo, los mecanismos de democracia participativa o de democracia directa tampoco son panaceas, pero no veo mal que se homologuen. ¿Qué otra cosa no veo mal? Sobrevivieron los OPLES. Los institutos estatales electorales estaban en la retórica, estaban con la soga al cuello,
y los OPLE están en la Constitución, y la iniciativa de la doctora Sheinbaum no los condena a desaparecer. Tampoco Pero desaparece en general, el PREP. Bueno, por ejemplo, el PREP. De nuevo, el PREP, muy importante el PREP. Ahí siento que la presidenta se metió a autogol. El PREP no está en la Constitución. El PREP está en la ley secundaria. Lo que se propone es adelantar los cómputos. Igual, otra vez, son de estas cosas de pros y contras. No es mala idea adelantar los cómputos, si quieres tener resultados antes. Ahora, es un poco brutal, porque si tú quieres empezar a contar y recontar paquetes en la madrugada del lunes, la gente no ha dormido. O sea, la jornada electoral es extenuante para las autoridades electorales. Entonces, le estás diciendo a alguien que lleva 3 días sin dormir que se ponga a contar y recontar paquetes. Mira, sí se puede, ocurrió en la elección judicial, sí se puede, pero la gente va a estar muy cansada, y yo hasta sacaría una varita de, por favor, tengan piedad, déjenlos dormir un día. Ahora, si tú adelantas el cómputo, por ejemplo, la Ciudad de México lo hace desde la noche de la jornada. El propio domingo la Ciudad de México empieza sus cómputos. No es imposible, pero va a ser lento. Los cómputos son lentos, se recuentan paquetes, votas por coaliciones. Imagínate la lista abierta, vota por tu pluri. Imagínate esto, contar el voto cada ciudadano votó por uno de 200 candidatos a pluri. Va a ser muy lento contar esos votos. Yo no sé si los ciudadanos lo van a poder hacer en la casilla. Pasó con la elección judicial. Pues, ¿a qué voy? Si el cómputo va a empezar pronto, pero va a ser lento, razón de más para mantener el PREP. Es que el PREP no depende de si el cómputo está lejos o cerca. El PREP es un mecanismo de transparencia que te permite conocer lo más pronto posible cómo votaron en tu casilla, en tu distrito, en tu entidad. Pues como ya escuchamos, esta reforma seguramente tomará mucho tiempo en discutirse y a ver si logra aprobarse. Y además, tendremos que estar pendientes de las leyes secundarias que pueden votarse después. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas y libros en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.